Hola mi gente, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad voy a hacer un video acerca de 50 cosas que no saben sobre mí. Para mí fue un poco difícil, yo no sé por qué, pero a mí se me hace mucho más fácil decir 50 cosas acerca de una persona que conozco a decir 50 cosas sobre mí. Siento que es algo muy difícil, pero bueno, lo logré. Pensé que no iba a llegar a las 50, pero sí. E incluso iba a sobrepasar las 50. Cuando uno se emociona, uno hace este tipo de cosas. Pero bueno, si no estás suscrito a este canal y eres nuevo acá, te invito a que lo hagas acá en el botón rojo. Y si te gusta mi material, regálame muchos likes y te voy a dejar en el transcurso de todo el video pequeñas pestañas para que te dirijas a los otros videos que he hecho acerca de la visa K1. Fue la visa con la que llegué aquí a los Estados Unidos. Y bueno, siento que con este video que voy a hacer me van a conocer un poco más. Y va a ser muy cómico, yo sé que sí. Tengo 21 años y nací el 30 de noviembre del 97. Bueno, películas favoritas siento que son Forrest Gump y El diario de Noah. Son películas de drama, me gusta llorar un poco pues en ese sentido. Y si es de terror, me gusta todo lo que tenga que ver con exorcista, demonios, cosas así para matar el aburrimiento. Ustedes saben, ustedes me entienden. Me he mudado alrededor de 6 veces. Soy de Barinas, Venezuela. Soy maniático totalmente de la limpieza. No sé, yo puedo ver 2 cuadros torcidos y me pica las manos y tengo que enderezarlo. O no puedo estar con la cama extendida. No sé, es como si me picaran las manos y tengo que hacer algo. No me gusta ver las cosas desordenadas. En este último periodo, que he estado ya 17, 18, 19, 20, 21, he sentido como un amor profundo con los perros. No sé, se ha desarrollado mucho ese afecto con los perros. Una perrita que tenía en Colombia que se llama Nube, aún está viva. Te mando un beso, Nube. Y Teddy, que es mi perro actual, es mi hijo. Bueno, actualmente no tengo ningún tatuaje. Está abierta la posibilidad de que me haga un tatuaje, no pronto, pero sí. Me gustaría hacerme un tatuaje. Yo no tengo ningún problema con las personas que hacen esto, pero de verdad, si algo que no puedo comer, que no puedo ni oler, es cosas ubres, las ubres, ¿sabes? El hígado, riñones, lengua. Hay gente que se come el corazón, gente que dice que es rico. No tengo nada en contra de ellos, pero no me gustan este tipo de platos, no los como. No me gustan. Las personas que me conocen saben exactamente cuál es la palabra que más digo. Y la palabra que más digo es no sé. Siento que esto te saca la pata del barro, pero por completo. Tú nunca sabes nada, pero en realidad nunca te metes en problemas. Así que bueno, un consejito, tú nunca sabes nada. Yo pienso que esto es un problema. Bueno, no es un problema, es como algo que todo el mundo pasa, es algo normal. Y es que no puedo tener un control, un balance con mi peso. Siento que no soy el único, pero no me mortifico tampoco. No me limito con las comidas. Por los momentos hay una sola cosa que no me gusta de mi cuerpo. Y bueno, es la principal. Y es mi cabello, no me gusta mi cabello. Si existe algo en el momento que no puedo salir de la casa o no puedo olvidar, es mi celular. No puedo dejar mi celular. Yo tuve una infancia muy feliz. Entre lo que cabe fue muy feliz. Estoy muy conforme con lo que viví. Pero en realidad hubo una sola cosa que me marcó mi infancia, y fue la muerte de mi abuela por parte de mamá. Fue solamente eso. Del resto tuve una buena infancia. Si bien es cierto que todos tenemos como ese tipo de personas con las que no podemos en nuestro día a día tener esas personas en nuestra vida. Para mí, en mi caso, yo no puedo con la gente mentirosa y no puedo con la gente fastidiosa. Esto es muy chistoso. Son los rituales que me gusta hacer en Navidad. Aunque estuve viviendo en Colombia y los rituales son similares. Es colocarte ropa interior amarilla, colocarte también en los bolsillos arroz o lenteja para la prosperidad, meterte también dinero en tus bolsillos, salir corriendo con una maleta en la calle, comerte 12 uvas mientras están sonando las 12 campanadas, perdón. Son rituales, son costumbres de nuestros países y créanme, yo recibí el 2018 en un aeropuerto y pasé el 2019 viajando, así que tomen en cuenta esos rituales. Soy ese tipo de persona que si tú me vas a decir algo a mí me lo tienes que decir, pero en el momento. No es eso de que mira, te tengo que decir algo y mañana te cuento, porque de verdad no puedo dormir, no puedo
concentrarme en una sola cosa, sino pensar en el cuento que me tienes para el día siguiente. Así que no me hagas esperar, por favor. Un momento que nunca olvido fueron unos carnavales que disfruté con mi familia en Maracay, Venezuela. Quisiera que volviera otra vez esos carnavales, nunca los olvido. Si hay una aplicación a la que soy adicto, es Instagram. De verdad que esto es lo primero que yo hago y lo último que hago en mi día. Revisar Instagram. Así no tengan nada que publicar, nada que responder, simplemente y bajo. Eso es lo único que hago. Estudié 5 años en un colegio militar. Yo creo que esto es muy típico de nosotros y es que a la mayoría de nosotros nos gusta más o nos va mejor en la materia de inglés que en la materia de castellano. Díganme acá en los comentarios si ustedes son iguales que yo. El superpoder que siempre había querido desde niño era aparecer y desaparecer donde fuera. Así no tenía pues que sufrir por boletos de viaje, de permisos. Iba llegando tarde, podía aparecer en el salón, en la esquina del salón. Entonces ese era el superpoder que quería de pequeño. Yo sé que la palabra odiar es algo muy duro y es muy serio, pero yo siento que existe una persona en el mundo que yo más odio. Sí la existe, sí existe. Y se llama Maduro. Maduro y los chavistas. Eso es lo que yo más odio en este mundo. Hasta el momento. Yo no sé, pero yo soy de las personas que duermo boca abajo. No puedo dormir de otra forma porque no puedo agarrar sueño. Y la mayoría de las veces duermo en ropa interior. Yo creo que la mayoría somos así. Amo irme de viaje. Bueno, ¿quién no ama irse de viaje? Siento que el lugar que me gusta ir es a la playa. Amo la playa. Sueño con ir a la playa todos los días. E incluso tengo una cosa ya que dice que... Ya va, ¿qué es lo que dice? Dice mi corazón está en la playa, así que... Yo no sé si esto es una maldición y yo creo que muchas personas sufren de esto. Y es que cuando me toca levantarme temprano, los días de semana, no puedo. No sé, es como si me pesaran los párpados. Pero cuando es fin de semana y no tengo que levantarme temprano, el sueño se me quita a las 5 de la mañana. Esto no es justo, señores. Desde pequeño he sufrido de esto. Y es que soy súper lento para entender los chistes. Tengo una prima que se burla mucho de mí porque en realidad esto es súper grave. Y es que se me olvidan las cosas, parezco un viejo. Como que si sufriera de... ¿Cómo se llama esta enfermedad? No sé si es una enfermedad o una patología. Se llama Alzheimer. Es como que si tuviera Alzheimer, señores. Se me olvidan las cosas, así tú me lo digas en este preciso instante y ya en 5 minutos después ya se me olvidó. Soy muy malo para que me dejen recados también. Así que no dejes recados conmigo, se me olvidan. Si hay algo también de lo que se burlan de mí, y esto es hereditario porque mi mamá es así, es que soy muy dramático y exagerado para contar historias o cosas que me han pasado o que le han pasado a otro. Y yo me pongo a contar la anécdota y exagero un poquito y dramatizo un poquito también. Dios mío, esto es algo muy malo. Bueno, mi primer trabajo fueron 3 meses de trabajo en un restaurante que se llamaba La Nota, en Barinas. Y bueno, siempre estuve lavando platos. No tengo pues experiencia. Algo que no me gusta en la vida es que me lleven la contraria. Eso es lo peor que existe. Me río demasiado fuerte. Esto es algo que las personas que están conmigo y me escuchan riendo me mandan a callar o simplemente me dejan solo. Porque de verdad que parezco como una guacharaca. Si no sabes qué es una guacharaca, te la voy a escribir acá y la buscas por internet. En el colegio la gente odiaba cuando me tocaba exponer porque esto es una cosa que yo más amo en la vida y es hablar. Pienso que si Dios nos dio la boca fue para hablar, así que no paren de hablar, muchachos. Digan todo lo que ustedes quieran y que nadie lo detenga. He estado y he visitado 4 países. He vivido en Medellín, Colombia. He visitado Puerto Rico, he visitado México y actualmente estoy viviendo en Nueva York, Estados Unidos. Soy peor que un muchacho pequeño y es que me gusta la golosina, la chuchería, el mecato. No sé cómo lo dicen en tu país, pero en mi país le decimos chuchería. Es algo que no puedo controlar. Tengo 3 hermanas y tengo 3 hermanos. Somos 7. Yo soy el mayor de los varones. El que me conoce sabe que yo soy así. Es que me gusta escuchar música para todo. Para cocinar, para limpiar, para sacar el perro, para atender a la cama, para bañarme. O sea, siempre ando, pero es con una parranda. Esto es una mala costumbre y es que no puedo salir sin un bolso, sin un morral. Es algo que yo no sé, pues
Si no tengo nada, me lo invento. Me compro un agua mineral y cargo un pote de agua. Algo debo tener en las manos o en los hombros. El deseo que más anhelo en este instante es poder visitar a mi familia y verlos pronto. Soy una persona de muchas amistades en el sentido de que siento la necesidad de hablar con alguien. No sé, a donde voy siempre debo tener a alguien con quien hablar. Y si no me sacan conversación, bueno, mi amigo, para mí es muy fácil sacarla. Soy muy creyente del karma y de la ley de atracción. Así que lo que yo siempre le digo a las personas es: actúa bien para que te vaya bien. Y cada mañana atrae cosas positivas para que te vaya muy bien y sea semanas productivas, meses productivos, años productivos. Me cuesta dormir en casa ajena. No sé por qué. Tengo 2 temores en mi vida. Y uno es que se me caigan los dientes. Y la otra es quedar mudo o ciego. Gracias a Dios que tengo como la habilidad, o le podríamos decir posibilidad, de poderme adaptar rápido a los climas y a los lugares. Cuando estoy enojado, literalmente no digo absolutamente nada. Es como si me hubiesen cortado la lengua, no digo nada. Y es porque me da temor decir algo que después me arrepiente. Hay una sola cosa en el mundo que no me gusta, y es hablar acerca de la muerte, o cuándo te vas a morir tú, o qué sucede si yo me muero primero. No me gusta. Sé que todos nos vamos a morir, pero ya, hasta ese punto. Me gustaría tener una fundación que ayude a los niños de mi país, y ¿por qué no? Si con el favor de Dios que sea grande esa fundación, podría ayudar a niños de varios países. Algo que detesto es que me corrijan de mala manera. Siento que hay muchas formas de decir las cosas. Yo no sé si ustedes son así o tienen a alguien en su vida así, pero yo soy el psicólogo de mis amigos, en el sentido de que siempre estoy allí apoyándolos. Mira, tú puedes, tranquilo, esto va a pasar, todo tiene que suceder para algo mejor. Y bueno, siempre estoy ahí para escucharlos. Ok, la última para cerrar con broche de oro. Yo no soy una persona de discusiones, de peleas. Pero hubo una vez que sí peleé con mi mejor amigo en el colegio y nos grabaron. Ese video está en YouTube. Fue un solo golpe que le metí. Nadie ganó. No fue algo productivo. No fue algo con lo que me sentí feliz de haber hecho. Pero sí, quedó grabado y todo quedó en Facebook. Perdón. Ok, mi gente, hasta acá el video de hoy. Estos fueron 50 cosas que ustedes no sabían sobre mí, pero ahora son parte de esto. De verdad que los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, acá en el botoncito rojo, y me regalen un dedito arriba si les gustó este video. Quiero que vayan y vean los otros videos que tengo acerca de la visa K1, que fue la visa con la que llegué acá a los Estados Unidos. Si estás atravesando por este proceso, que yo sé que es un proceso largo, que es un proceso tedioso, que requiere de mucha paciencia, pero aunque todo, necesita mucha fe. Yo soy de las personas que dice que aunque te quiten y te ponen, cuando las cosas son tuyas. Así que bueno, te invito a que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Te lo dejo acá en la cajita de información. Y te dejo una pregunta: si quieres que mi próximo video sea en inglés con subtítulos en español, acerca de todo lo que fue mi proceso para aprender inglés, dónde aprendí, cómo hago para practicarlo y mejorarlo, tips que te puedo dar para tener un inglés más fluido. Déjenmelo saber en los comentarios. No me queda más nada que decirles, sino gracias y hasta la próxima.